Existe uma pergunta que me acompanha há bastante tempo, há quase 20 anos, quando eu comecei a estudar o ser humano e a personalidade. Aquilo que você chama de personalidade é realmente quem você é? Ou é apenas uma forma que encontrou para sobreviver àquilo que viveu? E hoje em dia muito se fala em autenticidade, sobre ser você mesma, sobre encontrar sua verdade, sobre viver seu propósito. Mas existe uma questão anterior a tudo isso. Quem é essa você que está tentando se expressar? Porque talvez uma parte importante daquilo que nós chamamos de eu não tenha sido construída pela essência, mas por nossas feridas, pela rejeição e humilhação que sofremos, pelas críticas ou injustiças que recebemos, pelo abandono que sentimos, pela expectativa que precisávamos atender para sermos amadas. E quando isso acontece, talvez a vida inteira pode passar sendo vivida como reação. Reação ao medo, reação à dor, reação à necessidade de aprovação, reação ao desejo de pertencimento. E não como expressão. Expressão da criatividade, expressão da verdade, expressão daquilo que existe em nós antes das máscaras. Esse é o Sem Anestesia, um espaço onde nós não melhoramos a história, nós nomeamos o padrão. Esse episódio foi gravado em espanhol, que é o idioma da convidada, mas você pode acompanhar a legenda em português. Seja bem-vinda ao episódio Expressão ou Reação. Bueno, para explorar esa conversación sobre expresión de lo que existe dentro de nosotros y las reacciones, hoy le doy la bienvenida a Agustina Imola. Ella que es madre, artista, una mujer que lleva años investigando precisamente ese territorio entre quiénes somos y quiénes hemos aprendido a ser para sobrevivir, para pertenecer, que tiene un proyecto súper hermoso, increíble, llamado Somos Arte, e incluso ese espacio sin anestesia es resultado de mi proyecto en ese camino muy lindo hacia nuestra expresión creativa. Bienvenida, Agus. Gracias, qué emoción. Gracias, Sí, un muchas gracias. gusto, una alegría, un honor recibirla en ese espacio que es uno de mis artes. Y muy contenta de tenerla acá para traer tu voz, tu percepción, tu contribución que ha acompañado tanta gente en ese camino, ¿sí? Y Sí, para empezar, creo que el mejor punto sea aclarar cuál es la diferencia entre expresión y reacción. bueno, primero gracias, me siento muy honrada de estar en este lugar, que vimos crecer juntas, que salió de ese proyecto tan hermoso. Em, Contarles que Somos Arte nació de una búsqueda amorosa, de conexión con otros humanos en pandemia, en donde, bueno, empecé a acompañar personas con el libro de Julia Cameron, El Camino del Artista, y después eso fue tomando otras formas y se fue alquimizando en este proyecto que se llama Somos Arte, del que emergen expresiones. Y para entrar en ese ámbito, para que pueda emerger la libre expresión, primero tenemos que ir a investigar cuáles son nuestras reacciones. Entonces, las reacciones nacen siempre de una herida que puede ser muy, muy, muy inconsciente, pero las reacciones vienen de un pasado, Ujú. de situaciones que no he podido procesar y que de las cuales me he identificado y me he aferrado a esas heridas. Entonces, como nuestra mente es tan inteligente, genera un mecanismo protectivo, siempre se genera un mecanismo protectivo. Es como cuando nos lastimamos y nos clavamos una espinita, que Ujú, nuestro cuerpo hace un mecanismo protectivo alrededor de la espinita. ujú. Bueno,
nuestro psiquismo hace lo mismo. Ujú. Tenemos una herida y hay otra parte muy inteligente que genera un mecanismo como un huevito protectivo de esa herida. Entonces, se genera una capa que aísla ese dolor o esa herida o esa situación y de esa capa surge una reacción. Es como si esta parte protectiva hiciera, empujara lo que se le quiere acercar a este punto doloroso. Sí, Y esas son las reacciones. Las sí. reacciones necesitan defender, Ajá. controlar, que nada se acerque. Ujú, Entonces el trabajo es ir a atravesar esa capa protectiva, que son ujú, esas reacciones, ujú, comprender nuestros comportamientos para defendernos, ujú. para poder entrar al foco del dolor. Y cuando entramos a ese foco de dolor, a esa espinita, sacarla, dolerla, que es Ujú. la parte más difícil, Sí, comprenderla, nombrarla. nombrarla, procesarla, sentirla, Ujú. atravesarla. Y una vez que podemos tener esa partecita en nuestra mano, empezar a reconstruir ese diálogo y ese relato y esa forma de reaccionar. Ujú. Y a partir de ahí empezamos a expresarnos libremente. Sí, Porque si nosotros nos ponemos a pensar, la expresión es inherente al ser humano. O sí. sea, todas las civilizaciones han bailado, han pintado piedras con las manos. O sea, la expresión es el medio de canalización de lo que quiere ser creado a Sí, través nuestro. eso me encanta. Pensar que somos canales de expresión del divino, del universo, lo que la palabra que quiera nombrar, ¿no? Entonces, es Ujú. decir, las reacciones son mecanismos de defensa de un sistema muy inteligente que es Muy, es nuestro psiquismo y necesitamos atravesar ese proceso de duelo, de ese dolor, de esa herida infantil, ¿no? Para ir hacia nuestra expresión creativa. Me gusta también decir y pensar que no es algo que vamos a encontrar esa expresión, es un camino que de a poco vamos manifestando, ¿no? y conociendo. Sí. Y mira, hoy día se habla mucho de autenticidad, de espontaneidad. ¿Cómo puede alguien saber si su identidad actual, las características con las cuales se identifica, es auténtica, es genuina o si fue construida a partir de esas reacciones o heridas de infancia? ¿Cómo podemos saber? Bueno, em, creo que cada persona que ha tenido la posibilidad de acompañar a otras o de investigar acerca de cómo suceden estos procesos va a responderte cosas diferentes. Em, yo quiero hacer una distinción antes de responder y decirte que no es lo mismo la identidad que la identificación. Sí. La identificación es tomar algo del entorno desde un lugar muy, eh, desde muy pequeños, desde muy crías, tomamos algo del entorno o discursos o algo externo o una experiencia o una situación que vivimos y me creo que soy eso. Ujú. Yo me creo que soy esto. En general, en, en cuanto no tenemos esa conciencia, en realidad todos llamamos identidad nuestras identificaciones, ¿no? Exactamente. Porque necesitamos pertenecer a algo. Mm. Entonces yo me identifico con lo que, del lugar de donde vengo, Sí. ¿no? En cambio, la identidad es un proceso que se construye recién
cuando puedo salirme, desidentificarme con todo ese entorno. Ujú, Entonces, puedo tener indicios, ok, hago un trabajo de búsqueda personal, puedo tener un indicio de cuáles son mis pulsos de expresión, pero hasta que yo no me desidentifico, sobre todo con esas heridas o con esas situaciones traumáticas o dolorosas, hasta que no saco la espinita y esto sana, probablemente no pueda eh, comprender de una cuál es mi espontaneidad o mi singularidad, ujú. ¿no? Nosotras, en cuanto terapeutas, es más fácil, es como más fácil de ver los patrones de las identificaciones, ¿no? Sí, Y luego exacto, ir organizando esa percepción, poniendo palabras y trayendo eso para la conciencia de nuestro consultante, para que él pueda emprender sí, ese camino hacia su expresión y autenticidad, ¿no? singular, Sí, claro, me encanta esa palabra también. sí. ¿Y por qué tantas personas tienen ideas, talentos, proyectos, pero nunca logran materializarlas? Porque vemos eso también. La persona tiene ese pulso, siente ese pulso, percibe su talento, pero no logra ponerlo ahí en el mundo. Sí, eso es lo más impactante, porque desde afuera podemos ver el brillo del otro, ¿no? Siempre. Sí. Pero a lo largo de estos años de acompañar procesos de desidentificación para la libre expresión, puedo decirte que le tenemos mucho miedo a expresarnos porque eso implica exponernos. Ujú. Sí, Cada acto creativo, justamente, implica exponer una parte mía y sí. exponer me da mucho miedo. Sí, ¿Por por la qué? Porque, crítica, por no pertenecer, ¿no? Porque quizá eso exacto, que expreso mío no va a ser aceptado en este ámbito donde yo circulo, ¿no? donde estaba identificado. Así es, Entonces, crear, expresarme, hacer mi arte, que puede ser cualquier expresión. Hacemos arte siendo ingenieros y construyendo aviones, o hacemos arte pintando cuadros, hacemos arte, siempre digo, criando a nuestro bebé y haciéndole caricias, eso es ser artista. sí. Y la libre expresión nos expone y Ujú. nos expone, incluso hasta nos sorprende a nosotros mismos de lo que sale cuando nos desidentificamos. Sí, Y eso da miedo, porque lo nuevo da miedo. sí, así es. Entonces Y esto, podríamos decir que eh, nos es difícil a veces expresar nuestros talentos, ideas y identidad, porque esas heridas también emocionales nos alejan, ¿no? Porque también tenemos miedo a que esa expresión exponga también esas heridas, ¿no? exactamente, Ajá. exactamente. Y dentro del Eh, proceso de Somos Arte, tú trabajas esas heridas emocionales, ¿no? sí, Y me encantó esa sesión porque de verdad nos acerca a hacer ese puente entre el, el hecho que nos pasó en la infancia y que ahora sigo funcionando en decisiones diarias para alejarme de esa herida, pero en realidad hoy ya soy adulta, tengo otros recursos, pero nuestro inconsciente o nuestro mecanismo automático sigue funcionando de esa manera, ¿no? Podríamos hablar un sí. poquito de esas heridas que trabajas ahí
en esa sesión Sí, tan impactante. sí, sí, creo que es de las sesiones más impactantes, donde trabajamos con un libro que me encanta y que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Las cinco heridas que impiden ser uno mismo, de Liz Bourbeau. Eh, es divino. Y esto nos plantea que estas heridas, por supuesto, son causadas por adultos que nos rodean, ¿no? Como sabemos, todos los caminos conducen a la infancia. Eh, y que, bueno, generamos máscaras, ella las llama máscaras, o, bueno, mecanismos protectivos, que empiezan a conducirnos a ciertos mecanismos defensivos de acuerdo a la herida, ¿no? La herida de abandono, traición, Humillación. injusticia, humillación, vergüenza, ¿no? Bueno, todas estas heridas generan como la capa protectiva, como decía, de la espinita, y nosotros reaccionamos desde esa capa protectiva. Entonces, hoy somos adultos que lo controlamos todo, nos rigidizamos, procrastinamos, abandonamos los proyectos, no confiamos en los demás para poder expresarnos, ¿no? Entonces, esa creatividad que es indispensable para que la vida tenga sentido, un sentido creativo, un sentido amoroso, un sentido fluido, queda atrapado junto con la herida. Sí, me Entonces, acuerdo. Me acuerdo en esa sesión cuando tú primero nombraste, explicaste lo que era cada una de esas heridas y yo ya tenía unas muy claras. Entonces yo, tranqui, ¿no? Pero cuando fui ahí meditando sobre cada una de ellas y buscando memorias, yo vi que no solamente tenía todas, pero muchos hechos en cada una de ellas que reforzaban, ¿no? Ese dolor y fue muy, muy increíble. Es muy increíble es nombrar y traer eso para la conciencia, ¿no? Porque desde ahí uno puede tomar una decisión para hacer algo distinto o y no, además para elegir. comprender, Claro. pero y además comprender por qué procrastino, Ujú. comprender por qué postergo, Ajá. comprender que no estoy fallado, sino que hay partes mías muy dolorosas que están encapsuladas y que mi cuerpo es Sí, tan inteligente, sí, nuestra psique es tan inteligente que encapsula para poder sobrevivir, pero así, ahí está el punto. Nos sí. la pasamos sobreviviendo desde la reacción y Sí. no vivimos desde la expresión. Ajá. ¿Y cuál es el costo de mantener una vida basada en la reacción y evitar la propia expresión creativa? Y Porque es enorme ese costo. este es el costo. Vivir sobreviviendo en vez de expresarme, ¿no? Cuando yo vivo a la defensiva, o sea, cuando vivo desde la reacción, estoy encerrada en un patrón, porque el mecanismo es el mismo siempre, entonces yo reacciono de la misma manera, porque nosotros sabemos que la reacción tiene la edad de la herida, Sí. entonces yo reacciono desde ese lugar muy infantil y no puedo crecer, estoy encerrada en ese mismo patrón. Ujú. Entonces el costo más grande es la vitalidad. Estoy Sí, desvitalizada sí. Eso porque también, estoy, la astrología me trajo esa percepción que si cada uno de nosotros es la encarnación de un instante del universo, uno tiene algo único para vehiculizar en este mundo. Y si yo no lo hago porque estoy por ahí expresa en esta capa defensiva de mis reacciones,
nadie podrá hacerlo, porque Así es, es ese algo único que yo vine a vehiculizar. Y exacto. Y esa es la singularidad. sí, Este momento no se va a repetir nunca más. nunca. Y Porque la mismo, persona, ajá, mismo que nos encontremos otra vez a las 9, no va a ser ese día y no seremos las mismas de hoy. exacto, de la misma manera, el bebé que nace hoy no será el mismo que el que nace a las 9 de otro día, Sí, en así. otro momento. Y esa singularidad, ese instante de expresión del universo, nunca, nunca, nunca se va a poder repetir. Sí. Hago otra cosa, una cosa que yo percibo con mis consultantes y que tú seguramente con mucho más camino, yo percibo que mucha gente construye una identidad y una vida exitosa dentro de los parámetros del sistema, pero aún así sigue sintiendo ese vacío. ¿Cómo podemos empezar a trabajar eso? En ámbitos generales, ¿no? Porque claro, cada persona es una persona, cada una tiene su código y sus heridas y sus defensas. Pero en términos generales, para que nuestra audiencia pueda tener un norte así como... Sí. Em, a ver, es buena pregunta. Creo que tendríamos que pensar en cuánta energía le ponemos a pertenecer o identificarnos o encajar en un modelo que ya está establecido. Porque el vacío surge cuando yo tengo un modelo y quiero cumplir con ese modelo de cómo deben ser las cosas, pero yo no tengo contenido para cumplir con ese modelo. Soy singular y soy distinta. Ujú, Y mi deseo es otro pulso. Y ujú, cuando no puedo identificar en mí misma que mi deseo no coincide con el modelo, que soy otra singularidad, que tiene otros deseos, otro sentido, otro foco, ahí surge el vacío. ujú. Es, no puedo pertenecer acá porque mi singularidad me dice que mi deseo es otro. Sí, yo he Entonces necesito, acompañado muchos así. Ahora, escuchándote, me acuerdo de algunos hombres que han heredado empresas y cosas y que en realidad le gustaba hacer otra cosa, no quería. Uno de ellos me habló con esas palabras, prefería no haber heredado nada, exacto, porque esa porque, herencia lo alejó a él de su libertad, de poder elegir, ¿no? exacto, de expresar su deseo, ¿no? Así es. Entonces, el punto es, hay que hacer un trabajo lo suficientemente consciente y, y autoexploratorio como para dejar de preguntarme qué espera el mundo de mí o qué espero yo de estos modelos que ya están preestablecidos Sí. y empezar a pensar qué me, qué me propone a mí la vida con esto, Ujú. Y a en qué veces punto. me parece que un tanto de eso de esas historias que me cuento son también fantasía, ¿no? Una vez leí en un libro El ego es su enemigo de Ryan Holiday. Él habla que nuestro mayor error, nos equivocamos enormemente, nos importando con aquello que los otros piensan y creer que los otros se importan con nosotros. Sí, 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 Y así es. exacto. No Es somos que tan todavía, importantes. claro, Y eso sí, me sí, dio coraje para elegir caminos distintos, porque yo exacto. estaba tan encapsulada en esas
en esos discursos del tener que ser perfecta, porque la perfección era una capa que, ¿no? Que yo usaba que como, venía de una herida. claro, así es. Que yo tenía miedo de ir al gimnasio sin mi entrenador, porque si voy a hacer, no voy a hacer el movimiento correcto porque me van a criticar y bla. O sea, ¿quién se importa? La mayoría de las personas que están ahí tampoco saben hacer lo correcto. O sí, y no importa, y no te están mirando. Claro, y es mejor hacer que no hacer, o sea, ¿no? Exacto, Pero claro. ahí nos lleva a otro punto interesante de mirar, que es a veces aceptar el propio potencial puede ser más aterrador que seguir viviendo en el dolor, ¿no? Porque Sí. Bueno, expresar su creatividad, eso que es tuyo, único, singular, le da miedo también más que seguir en el dolor, ¿verdad? muy ¿Podría bien, expandir eso? claro, claro. Y sí, porque lo conocido para mí es la identificación y la identificación con ese dolor. Entonces, yo vivo con esto conocido. Ujú, Es como, ok, la espinita está ahí adentro y está protegida, entonces no duele, no molesta hasta que alguien la toca. ujú, ¿Qué pasa cuando alguien toca este lugar? Reacciono. ujú, Entonces le pongo la cara de mi dolor al otro. La ujú. responsabilidad es tuya que tocaste mi herida, no es Ajá, mía. sí, delegar al ¿Qué? otro la responsabilidad, ¿no? Y me la paso en ese patrón años y años, en ese circuito, responsabilizando a los demás que tocan una parte mía que tiene algo adentro que está herido. Entonces, ¿cómo hago? Sí, ¿Cómo hago para salir de acá? Y bueno, tendríamos que asumir la responsabilidad de nuestro dolor. hacerse Y eso cargo. implica hacerse cargo. Y eso implica ir a mirar infancia, como Sí. todos coincidimos. Laura Goodman, Caruti con las lunas, o sea, todos coincidimos, Liz Bourbeau, Ujú. Freud, François o sea, adulto, todos, François Jungi. Dolto, Sabe que todos, yo tengo una perspectiva y siempre hablé para todos mis aprendices. Todo camino, si tú se propones a hacerlo con honestidad, te van a llevar al mismo lugar, que es mm, hacia dentro de sí mismo, ¿no? sí, hacia el origen, Así es. el principio. Así es. Y por eso también no hace sentido el miedo de no pertenecer, porque por el simple hecho de habernos nacido, ya pertenecemos. Pero Sí. es ¿De qué difícil, forma? ajá, alcanzar eso en términos psíquicos, ¿no? Así es. Sí. Por eso es tan difícil integrar nuestra energía del ascendente, porque lo Sí. tuvimos ahí todo el tiempo, desde un lugar de destino, Ujú. pero nosotros no podemos, por las situaciones y estas heridas que hemos vivido, integrarlos como una energía propia. Sí. Y eso para mí es el trabajo más lindo, porque cuando tú puedes integrar, ir de a poco integrando la energía de tu ascendiente, que también es parte tuyo, eh, Claro, ya no necesita tener tantas situaciones externas para exponerte a esa energía. O sea, exacto, así uno va haciéndose más autora de su propia historia y no tanto eh, reactora, reactora, así es. muy Así bien. es. Ajá. Ah, Entonces, desde tu visión, desde tu experiencia, ¿cuál suele ser el primer paso para pasar de reacción a expresión? En realidad ya hablamos del primer, ¿no? Que es mirar esas heridas y
tocarla, hacer ese duelo, por eso que yo me quiero proteger, ¿no? El segundo, entonces, en la Bueno, secuencia de eso. ojalá pudiese ser paso uno, paso dos, Ajá, paso tres. un framework. No, claro, no. Bueno, es, Por favor, ¿cómo salgo de reacción a expresión en 5 pasos? claro. Fíjate qué interesante, ¿no? Qué interesante que todos estamos tratando de buscar que alguien nos diga cómo hacer, pero cuando nos sumergimos en el proceso, nuestra primera reacción es huir, Ajá, ajá, así es. porque, porque sacar la espina es doloroso. Sí, esa Entonces, mujer está loca, no sabe qué habla, no soy así. yo no sabía lo que venía. La reacción es, yo venía a pintar cuadros, no Ajá, venía en a el encontrar proceso a de Somos alguien Arte. que me escuche y seque mis lágrimas Claro, o yo venía llore acá, conmigo. claro, yo voy por la vida buscando que alguien me diga desde afuera. Lo que pasa es que eso es es otra trampa reactiva, Otra porque yo ilusión. es una fantasía, Ujú, exactamente, porque me vuelvo a identificar con lo que me dice otro. ujú. Y no termino nunca sacando esa espina que permanece durante toda la vida y que no desaparece porque la ignoremos. Sí, De hecho, cada vez que alguien la toca nos acordamos de que hay una herida y que hay un dolor. ajá. El punto es que se lo proyectamos a otro. Ujú. Sí, Y buscamos como un gurú, no sé, un que alguien mestre. por favor me diga, Ajá, ¿no? como magia, cuál es mi camino y los pasos, 1, 2, 3, ¿no? Y si Exacto, por fueran eso es 3 gracioso. solamente mejor. Sí, tres y rápido. En 2 meses yo tengo que estar rehabilitada, ¿no? Es Ajá, como, no, a ver, la transformación la transforma, cambio la forma, atravieso sí, esta forma. esa palabra nos vino del coach, ¿no? Del coaching, ¿no? La Ajá, transformación y todo. Y yo empecé en el coaching en 2014, pero después cuando me fui profundizando virginianamente con ese uso de las palabras, cuando escucho a alguien, porque se va a transformar, yo pienso, esa persona seguramente no sabe todo lo que implica el transformar, porque la transformación implica en la muerte de la forma antigua. Y toda sí, muerte implica un duelo. O sea, transformar no es una palabra que viene así alegremente como una, no sé, mariposa festiva. Es como, me voy a transformar". No, implica dolor, implica duelo, implica eh, honestidad con uno mismo y el coraje también, ¿no? De atravesar ese desprenderse, desapegarse de esa forma antigua para ir en dirección hacia algo que a veces no tengo claridad de lo que nunca tengo claridad. no. Spoiler, nunca. Pero por eso, recién cuando sucede esto que estás nombrando, cuando algo, a ver, para que algo se quiebre, yo lo tuve que haber puesto muy duro antes. Sí, así es. Entonces, yo lo puse muy duro, la vida me propone un quiebre que va a suceder en el momento en el que tenga que suceder. Mm, Después de eso, como dijiste, va a haber una crisis, un duelo, y recién después de ese duelo y esa crisis, uno puede hacer síntesis sí, y conectar el sentido de esto que pasó, ajá. ¿no? En términos Hay un energéticos, ¿qué timing, fue? ¿Qué pasó acá? exacto, pero hay un timing específico que tiene sentido para que nosotros podamos comprender Mm, lo que pasa. No va ¿qué a fue? haber un episodio sagitariano
si Sí, antes no hubo uno escorpiano, y si antes no hubo uno libriano, y si sí. antes no hubo uno virginiano. O sea, Y hay eso, una lógica. y eso vemos muy claro, a pesar de no tenemos claridad de nada, en Sí, las revoluciones, ¿no? Son tan específicas. específicas y son tan coherentes una con la otra, ¿no? Este año cuando vi mi revolución, yo, ¡uh! Pero son las energías que me van a habilitar a hacer los movimientos que tengo que hacer, ¿no? Entonces, Sí, y que tienen el, el siguiente paso de lo anterior. ajá, así Es es, el siguiente paso, tiene una coherencia. sí, Por eso, para poder organizarlo, me doy cuenta de que hay heridas. Voy a buscarlas, las encuentro, las extraigo, las expongo. ujú, Hacemos un duelo por esas heridas. Hacemos un duelo también por la fantasía de lo ujú, que debería haber pasado, sí, ¿no? Que también es información importante porque esa fantasía me da información del modelo que yo tengo establecido en mi cabeza que debería haber sido. de las identificaciones. Ujú, Exacto, de las identificaciones con los modelos que me dice la industria o el inconsciente colectivo que yo debo tener y vivir para poder permanecer, para sí, poder pertenecer. Entonces, una vez que hacemos todo ese duelo y nos damos cuenta de que estas heridas también están alimentadas por una fantasía y estas fantasías alimentan un relato que me digo como mantra todos los días, cuando recién logro identificar esto, ahí viene el verdadero duelo. ujú, sí. Y que Y puede ahí, ser con sufrimiento si yo resisto o no, con dolor, sí, porque es un duelo, exactamente, pero si si no me yo me identifico, identifico con el dolor, exacto, si así yo es. me identifico tanto a esta fantasía como a estas heridas, como a este relato, voy a sufrir. Y esta es la parte en donde te digo, se pone duro, cada vez más duro. Vamos Sí, a suponer que yo identifico todo esto, pero esto se pone muy duro en mí. En algún momento va a venir un quiebre de esa dureza que está impidiendo hacer el duelo real de lo que pasó. sí. Y cuando viene ese quiebre y podemos darle lugar a la depuración de ese dolor, ¿no? Ahí recién yo puedo hablar de una transformación. Y de la expresión. Exacto. Y después de eso surge una síntesis. Yo entiendo algo. Algo entiendo. Toda mi vida estuve atada a este modelo y yo en realidad quería otra cosa. Ahí, cuando me doy cuenta de eso, hay algo que se desata y que se Ujú, libera y sí, ahí puedo expresarme libremente. sí. Y es un momento tan Entonces, lindo. Y esa expresión también va a aparecer, es como en capas. No es que voy a salir del dolor y voy a manifestar mi máximo potencial, no, no, es de a poco. no. Porque Siempre es el también nos siguiente pasito. asusta esa expresión. Sí, va a ser muy despacito y el siguiente pasito, el siguiente pasito y el siguiente pasito. Entonces, lamento no poder darte la serie de pasos, es un proceso. Lamentamos desapuntar nuestra audiencia. Lamentamos Un día de esto esos, no. una consultante mía me habló, por favor, ¿cuándo voy a dar pasos? Porque es siempre micropasos, micropasos. Y yo, lo siento, Sí, pero en realidad tiene más que ver contigo y con tu proceso, ¿no? Y con tu energía, vitalidad, potencia, no sé, coraje hasta de dar los pasos. Y qué bien que está dando micropasos. Podría estar exacto. atrasada, ¿no? Es que, claro, los micropasos surgen de las microdecisiones. Ujú.
Sí. Decido reaccionar. ¿Y qué hago cuando reacciono? Ujú. Vuelvo atrás, lo hago diferente, me doy cuenta, pido disculpas y vuelvo para atrás y vuelvo a empezar. Esas son micro decisiones de segundos. Sí, y me gusta trabajar con esas micro decisiones y micro pasos porque es más fácil de poder sostenerlos, ¿no? Si voy Claro, de a poquito, mira, es una persona que viene herida, reaccionando, inconsciente, en automático, es de a poco, ¿no? Agus, exacto. y para Siempre. finalizar, te gustaría, me gustaría que tú dijeras, si alguien te escucha, ¿no? Alguien que nos está escuchando ahora, tuviera que quedarse con una sola idea de esta conversación, ¿cuál sería? Ah, Sin anestesia. con amor, sí. Es que sin Em, anestesia no implica que no hay amor. En realidad estaba meditando sobre eso y sin anestesia es en realidad sin ilusión. Es nombrar lo que exacto, hay, ¿no? exacto. Sería eh, con la verdad que vos como ser humano, Agus, lograste sintetizar Así es, a lo largo de tu existencia, así es. porque Con toda la cada uno va a tener, amorosidad que tienes ahí, claro, que yo la recibo siempre. sí. Em, bueno, una idea que he descubierto desde mi propia experiencia de vida es que em, la evasión de estos lugares dolorosos em, solo nos hacen perder más tiempo, Sí. porque tanto las heridas que están encapsuladas o las experiencias dolorosas que incluso pueden ser conscientes, como dije antes, Ujú. pero que yo estoy aferrada, identificada a esas heridas, eh, necesitan supurar para que yo pueda renovar mi identidad también, dejar de identificarme y poder construir una identidad que también en algún momento va a ser identificación y después tenga que volver a Sí, construir mi identidad, ¿no? Es constante, así es. ¿no? Es como que nosotros tenemos en la cabeza que en algún momento termina Capricornio. Y no, No. después viene lanzarse al vacío y eso me trae una información y después servir a los cangrejitos y a la humanidad a que eleven, ¿no? Su luz. Mm. Entonces, yo puedo decir que lo que he entendido es que tanto las heridas como la singularidad y el arte, cuando nosotros lo podemos expresar, eh, esto también transforma silenciosamente el entorno. Sí, así. Entonces, si yo puedo comprender que lo que pasa dentro pasa afuera y que solo puedo hacer un movimiento adentro y que eso después tiene una correspondencia con el afuera, podría encontrar como lo más esencial de la vida Mm. y de la vida que construyo con mi propia creatividad, Sí. que es única, que es un instante, como dijimos antes. Ujú. Entonces, ¿cómo hago para conocer este instante? Y bueno, puedo ir adentro y conocer algunas cosas del adentro y atreverme a expresarlas. Y así conoceré mi vida. Sí. Pues muchas gracias, Agus. Gracias, Encantadísima. gracias, gracias por esta invitación. Gracias Muy por tu honrada. amor y generosidad en compartir esa experiencia y esas palabras tan amorosas. Gracias por tu vida y por tu arte.
y por esto que estamos haciendo para, quién sabe, para Los quién es nietos. este arte, para los nietos. Así Sí, es. siempre digo, me gusta mucho pensarlo así. Sim. Gracias. Hoje nós falamos sobre expressão e reação, identificação e identidade e o quanto a reação às nossas feridas infantis ajudam a moldar isso que nós chamamos de eu sou. E a questão principal não é necessariamente a forma que encontramos para continuar existindo depois que algo em nós se sentiu ameaçado, humilhado, impotente, injustiçado ou sem valor. A questão é eu me identificar com essas feridas e principalmente com a reação a essas feridas e nomear como identidade. De contar a mesma história tantas vezes que ela passa a parecer quem somos. E é aqui que a curiosidade e a criatividade se tornam vitais. Curiosidade para investigar a história completa e criatividade não apenas para produzir arte, mas para produzir vida. Para encontrar novas respostas, novas possibilidades, novas formas de existir. Uma ferida pertence ao passado, mas a expressão criativa e genuína pertence ao presente. E nesse sentido, maturidade não está no ato de negar ou eliminar essas feridas, mas parar de repetir, de permitir que elas decidam quem conduz a nossa vida. Porque existe uma diferença enorme entre compreender a própria dor e organizar a identidade em torno dessa dor. A primeira nos liberta, a segunda nos aprisiona. Por isso eu vou encerrar esse episódio com uma pergunta simples, mas que talvez mereça ser carregada e observada nos próximos dias. Aquilo que você chama de personalidade, aquilo que você chama de meu jeito de ser ou até de destino, é realmente a expressão de quem você é? Ou ainda é uma reação àquilo que um dia te feriu? Eu sou Alice Cunha, esse é o Sem Anestesia. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui e eu te vejo no próximo episódio.